¿Ya? Sí. Bueno, pues yo no espero ser tan polémica. Espero no hablar de metafísicas. Y bueno, yo creo que podemos tocar más de pies al suelo. Y bueno, intentaré ser clara, pero uno ha llegado donde ha llegado y hace lo que puede. Primero enmarcar un poco el estudio o las 4 hojas estas que os han llegado dentro de, o a continuación de, o junto a las 2 ponencias del primer día. Estábamos inmersos, digamos, en el estudio del problema axiológico que se presenta en las sociedades de conocimiento y que, si recordáis, el propósito era intentar crear un saber sobre lo axiológico, una epistemología axiológica. Bueno, pues desde este punto de vista y sabiendo con certeza, digamos, que las sociedades, estas nuevas sociedades que están emergiendo ya, que están funcionando ya, necesitamos proyectos para poder organizarnos dentro de estas sociedades, y partiendo también de que esto que hemos llamado bicho humano, antropológicamente tenemos el doble acceso a la realidad, esto que estamos discutiendo de dimensión relativa y absoluta, y que eso es específicamente la especificidad humana. Para ser plenamente humanos, bueno, pues empezamos a pensar que tendríamos que pensar procedimientos adecuados para cultivar sí, esta doble dimensión. Por un lado, la dimensión relativa, como nos lo tenemos que organizar todo, tendremos que pensar proyectos con suficiente cualidad humana para poder funcionar a todos los niveles, y por el otro lado, como tenemos en la dimensión absoluta, el acceso a la dimensión absoluta, lo que llamamos dimensión absoluta, pues podríamos pensar que, bueno, pues podríamos, que hay que cultivarla. Por tanto, tendremos que intentar crear procedimientos adecuados para el cultivo de esta doble dimensión, porque es lo que nos hace específicamente humanos. No podemos cultivar una y olvidar la otra. No podemos funcionar solo con uno, si no nos vamos al garete. Bueno, pues era solo esto para enmarcar el estudio en que está hecho este trabajo. Entonces nos centramos en texto budista, que se llama Mahaprajna Paramita Sastra, y que es traducido, es el tratado de la gran virtud de la sabiduría. Tratado, o sea, ya habla de que es una explicación, todo un tratado de otro, para explicar otro texto mucho más sucinto, mucho más con nivel solo casi de formulación, que es el Prajna Paramita. Prajna Paramita, lo marco aquí un poco, pues que es de los grandes textos fundacionales del budismo mahayana. El original se ha perdido, no se sabe, no se ha encontrado, vaya, pero que se ha podido conocer a través de traducciones al chino que se hicieron. Se cree que estaba escrito en sánscrito, pero que sobre el 400 más o menos hubo, se conocen, vaya, traducciones chinas, bueno, en fin, se conocen 4 traducciones chinas, una recensión en sánscrito, en fin. O sea, el Prajna Paramita está hecho como de solo con pequeñas afirmaciones muy difíciles de entender. No tienen una explicación lógica y que ahora te explico un cuento, no va así. Entonces, los sutras eran básicamente no para tener un libro y leerlos, sino que eran para ser recitados, por tanto para ser memorizados, tenían que ser como muy esquemáticos, y otra versión era lo que llamaban en prosa o en poesía, que estaba un poquito más extenso. El Prajna Paramita es una obra fundacional, digamos, del budismo, por tanto es una obra de precisión, y para explicarlo, porque precisamente tiene muchas y serias dificultades, se elaboró el Mahaprajna Paramita, es todo un tratado atribuido a Nagarjuna, de explicación de estas, no son 4, pero bueno, diremos 4
formulaciones. Nagarjuna también es una figura un tanto enigmática, no se sabe si en realidad existió, o se habla de varios Nagarjunas, por tanto podría ser que se recogieran distintas explicaciones de sabios y en fin, se recogieran en un tratado. Pero bueno, de todas maneras esto solo es para situar un poco el tema. Lo que se pretende en el Mahaprajñaparamita es conducir, como todos los textos budistas, conducir al vacío absoluto. Y aquí yo he querido poner que conducir al vacío absoluto, que es un término muy común en el budismo, no queremos decir, no se quiere decir en el budismo que vacío es nada, porque vacío para nosotros, para nuestra terminología, es nada. No está, al hablar de vacío, el budismo no está empleando este término como sinónimo de nada, 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 sino que lo emplea como precisamente para no quedar conceptualmente ni con el lenguaje, no quedar atrapados a ninguna, ellos llaman falsas discriminaciones, es decir, para no llevar a error a nada, ni a ninguna concepción, ni ningún razonamiento, ni ninguna palabra. Por lo tanto, ellos llaman vacío porque no tengas nada donde cogerte, pero no porque sea la pura nada. Ellos llaman entre sí y no ya hay diferencia, no te agarres a esto. Por tanto, es una palabra que hay que también explicar a qué se refiere. De todas maneras, el propósito de nuestro estudio tampoco está en explicar el sentido espiritual, que lo pongo así entre comillas, del mensaje que se quiere dar, sino que, y como hemos dicho antes, nos centraremos en la perspectiva del estudio de la epistemología axiológica, es decir, viendo o estudiando los textos, a ver si podíamos crear este saber sobre lo axiológico, si allá estaba dicho de una cierta manera, y de hecho, claro, si es un texto de las grandes tradiciones, es un texto axiologizante, por tanto, ha de haber, tiene que tener en su matriz más interna una forma, un esquema formal del que a ver si podemos sacar cuál es, para saber cómo lo está aplicando en cada momento. ¿Entendéis, no? El planteamiento, como que si hay algún esqueleto dentro de este texto que podamos abstraer y poder decir, lo está haciendo de esa manera, lo está haciendo de esto, ¿no? Vale, pues dentro de este estudio está marcado el trabajo este. Vale, pues partimos de la base que el texto opera con terminología no mítica. El budismo no explica mitos, grandes mitos y construye unas historias para explicar. No, el texto opera con terminología conceptual y lógica, y con razonamientos va trazando, como que nos lleva por unos vericuetos que son axiologizantes, nos damos cuenta que son axiologizantes, es decir, están adecuados a un viviente, dan sentido a un viviente, ¿vale? Por otro lado, sabemos que lo que estructura todo nuestro modo de ser vivientes es nuestra condición de hablantes, ¿no? La lengua nos estructura y delimita. Y esto es fuerte, pero es que pensado radicalmente, la lengua nos estructura y nos delimita. No hay nada en nuestro sistema de percepción, ni en nuestra relación con el entorno, ni en nuestra interrelación con los demás vivientes, ni en nuestro sistema de valoración que no esté delimitado y estructurado por la lengua. Esto, si partimos de esta base, entenderemos lo que vamos a intentar buscar. Si es así, en el estudio lo que nos centraremos será recordar, o intentar recordar, y aprovechando la aportación de Marta y el estudio que ha hecho Marta, es intentar recuperar la estructura elemental de la significación, que Marta escribió con aquello de las dexis, las contraposiciones, en fin. Vale, pues la estructura elemental de la contraposición, para entendernos, sería este dibujito de la pizarra. Digamos que sabemos que la lógica de la formalidad concreta del lenguaje, que es la base de la estructura humana, está hecha de contraposiciones sobre un eje común.
Si seguimos el esquema básico de la significación, pues tenemos eso, dos términos contrapuestos sobre un eje común. Sería aquí S1 y S2 sobre un eje común. Por la estructura misma del lenguaje serán dos opciones, ¿no? Contrapuestas, solo hay dos. Pero si yo quiero pasar de una a otra, no se hace de S1 a S2, ¡pam!, ya está. No. La estructura del lenguaje dice, si yo quiero pasar de S1 a S2, tengo que hacer el juego semiótico de pasar de S1, que es un elemento, para entendernos, claramente dibujado, yo lo veo, tendré que negarlo, es decir, voy a intentar diluirlo, voy a intentar negarlo es como que no es tan cierto como lo que yo veo, que no está tan bien como lo que yo veo, por tanto, tengo que negarlo para hacer sobresalir S2, es decir, no es un paso que de S1 me voy a S2, sino que, ¿cómo se hace esto? Con el lenguaje, estamos hablando del lenguaje, ¿eh? Tengo que negar S1, lo voy diluyendo, y al mismo tiempo que diluyéndolo, como solo tengo dos, si me borra uno, se me realza el otro. ¿Se entiende un poco el juego semiótico que estoy haciendo? De S1 pasando por un S2, sería automáticamente como que la luz se entiende de S2. Por tanto, S2 cobra valor para mí diluyendo S1. Eso sería brevemente la estructura elemental de la significación de la lengua. Somos así de simples o así de complicados. Los dichos somos así. Vale. Entonces, como que lo basamos todo en el lenguaje, nos relacionamos, lo valoramos, los comunicamos a través del lenguaje. El lenguaje, si tiene esta estructura, tendrá que seguir toda esta estructura si quiero que sea axiológico, si no, no voy a entender de nada. Por tanto, para hacer la valoración, tiene que seguir esta estructura. Y ahora vamos a ver, o intentar ver cómo lo hace el Mahaprajñaparamita, si es que en realidad lo hace. Partimos de la base que es axiologizante, es digamos, un tratado de valor, ¿no? Bueno, pues el Mahaprajñaparamita, para hacer el tránsito, no hace servir ni mitos ni creencias, solo lo hace a través de argumentos y razonando. Y el tratado, que es la extensión del Prajñaparamita, lo que hace es a través de la sentencia, ¡pam! El sutra dice, ¡pam! Ya está. Pero el tratado lo que se dedica es a explicar este sutra. ¿Cómo lo hace? En términos de un maestro y un discípulo, el discípulo dice, no lo entiendo, maestro, y esto no podría ser así, y esto no podría ser así. Con este diálogo se están poniendo todas las pegas posibles para que el maestro razone y le dé razones, no mitos, no creencias, no le está diciendo créetelo, no, nunca le está diciendo eso. Está diciendo, mira, ¿ves esto? Tú me pones esa pega, pero yo, ¿ves esto? Problema, pega a lo mejor no entiende, problema. No, pega sí. ¿No entiendes? ¿El qué? ¿Pega? Unas pegas, problemas, no pone... exacto. ¿Vale? Bueno, pues entonces está presentado en forma de diálogos entre un maestro y un alumno para deshacer precisamente para argumentar, una palabra, pero lo presenta en forma de diálogos muchas veces. El esquema, por lo tanto, vemos que es sencillo, no es complicado, se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque las dudas son muchas, porque el problema es grande, porque tenemos resistencias, porque no es tan fácil todo eso, ¿vale? Aunque el esquema continúa siendo sencillo. Y lo podemos, vale, lo repite desde todos los ángulos y podemos decir, la predicación de Buda, ¿dónde se enmarcaría? Pues mira, él diría, el mundo del deseo es un mundo de dolor, de temor, de muerte, de inquietud. Vale, vivir este mundo de esa manera es vivir con el pensar, el sentir y el actuar centrado en la egocentración, lo que decimos la egocentración. Ese sería el término S1 dibujado. Vivir en este mundo de deseo, que solo ocasiona dolor, temor, inquietud y muerte, es vivir con el pensar, sentir y actuar desde la egocentración. Ese sería un término. Pero, Buda dice, hay una alternativa, S2. La alternativa es la vida verdadera, lo que llaman... Bueno, ya sabemos, ¿no? Hablo con palabras, pero... Vale. La sabiduría prístina, la iluminación, el no sé qué. Hay una alternativa. ¿Cuál es esta alternativa? La vida verdadera, donde no hay dolor, donde hay paz, donde hay felicidad. S2. Está dibujando un poco el S2.
¿Cómo es esta vida verdadera? Es vivir con el pensar, sentir y actuar desde el silencio de la egocentración. Pues ya podemos pegar silencio de la egocentración. Pero una manera, dos alternativas claramente. Una, vivir con el pensar y sentir y actuar centrado en la egocentración. Contrario, totalmente contrario. Vivir, pensar, actuar sin... vale. Venga, hemos intentado dibujar S1 y S2. Vale. Hasta ahora aquí no hay creencias. Aquí no hemos explicado ningún mito. Solo estamos argumentando que hay dos términos contrapuestos con un eje común. Vale, y ahora veremos, intentaremos ver cómo pasas de un sitio a otro, cómo hacer. Vale, yo te presento dos alternativas, pero esto no es fácil. Vale, yo no quiero vivir aquí, quiero pasar allá. Bueno, ¿cómo lo hacen? Otra cosa. ¿Qué estamos presentando? Estamos presentando un esquema formal. Es un esquema, una formalidad. Es un esquema abstracto esto. ¿Vale? Estamos intentando razonar cómo se pasa de un sitio a otro. Pero esto es razonamiento. ¿Y qué pasa? Que todo lo axiológico tiene que ver con la cualidad. Y la cualidad es concreta, lo vimos el otro día, la cualidad es concreta. La cualidad no se puede argumentar. La cualidad no entiende de lógicas razonadoras, de formalidades, de argumentaciones, no lo entiende. La razón sí, la cualidad no. El sentir no entiende, sino es con algo concreto. Por tanto, ojo, porque lo que estamos dibujando aquí es un sistema formal, abstracto, pero la pretensión, que es axiológica, nos pedirá un salto más. Y el salto, se puede decir ahora, pero está en que una vez visto la contraposición clara, pedirá que haya un salto de cualidad. Me pedirá que aquí algo se toque con el sentir, que en ese 2 algo me llame con el sentir, para yo poder hacer la opción. Porque yo puedo llegar a ese 2 razonando y me quedo, ¿y qué? ¿Y qué? Tendrá que haber un salto cualitativo, un salto que ya no es razonando, no se puede llegar a razonar, un salto que no se puede hacer con argumentaciones. Entonces, me parece que es aquí. Sí, el razonamiento ayuda a conducir todo el proceso, a ir deshaciendo las dudas y responder preguntas. Prepara para el salto, dispone, es como si te pusieran una rampa de lanzamiento, pero el salto este no es automático. Es del rango de lo cualitativo y axiológico. Y además tenemos que tener en cuenta que no hay relación causa y efecto. No hay razonamiento, no hay argumentación. Por más que razonemos, por más que argumentemos, el salto no se hace automáticamente. Por eso es como, las tradiciones dicen que es como un don. No hay, se hace o no se hace, pero no hay, no te llevan de la mano hasta aquí, venga, ya te introducen. No, este último paso es cualitativo, es personal y hay que trabajarlo. Vale, en el Mahaprajñamrita vemos, acabamos de decir, los dos términos han quedado claros contrapuestos, entonces el eje común que los une es el modo de vida. El modo de vida o vivir, hay dos sistemas de vivir, o vivir en un mundo de dolor y de muerte y de, en fin, ¿no? O un mundo de paz y tranquilidad, ¿vale? Serían los dos, el modo de vida, aquí pongo el sistema de vida, vuelvo a dibujar, el S1 y el S2. Esto es un poco repetitivo, vale. El tránsito formal se hace, ahora el tránsito formal, ¿cómo se hace de S1 a S2? Se hace razonando que el deseo, estamos en S1, el deseo que nace como consecuencia de vivir egocentrado, esto ocasiona dolor. Si hay deseo, dolor, hay dualidad. Y se argumentan las consecuencias de vivir de este modo. Es decir, vivir en S1 es vivir con el pensar y sentir en un mundo de sujetos, de objetos, de individualidades, de perspectivas, de temores. Y todo, los argumentos irán a favor de razonar que lo que en realidad no es este mundo que vemos de deseo, de dolor. Lo que en realidad no es esa construcción que nos mantiene dentro como de una cárcel. Lo que en realidad no es ese uno, es
S2. Por tanto, la realidad no es ese mundo S1, la realidad es que el yo da por tal y que la egocentración construye. Y aquí entra en juego la estructura semiótica. Intentará negar con argumentos que la realidad que vemos es una realidad construida, que la realidad que se construye es ese yo de necesidades que lo construye, lo modela, la famosa modelación, el yo de necesidades, pero estamos dentro de un bicho, modela una serie, modela el mundo, una palabra, modela el mundo de tal manera y lo encierra a la vez, que esto es necesario para vivir, pero lo encierra en este mundo de dolor. Pero tenemos la oportunidad de ver ese 2, de intuir ese 2, ¿vale? Entonces él dice, bueno, intuye ese 2. Esto no es en realidad lo que te piensas que es, lo que tu yo da por entidad. La verdadera vida no es esta, la verdadera vida es ese 2. Entonces argumentará por qué el yo está encerrado en su, diríamos, estamos encerrados en la concentración. Vale, el salto cualitativo del que he hablado antes es la última pretensión del Mahaprajñaparamita. Realizarlo es lo que llamamos adquirir la cualidad humana profunda, fruto del trabajo y opción personal, y que es informulable. Este salto ya no lo podemos razonar. Podemos decir que tiene un doble carácter, el de ser una noticia clara e indudable, por lo tanto, tenemos acceso a esta doble dimensión, por lo tanto, tenemos, de alguna manera más o menos clara, esta noticia clara, pero la tenemos. No hay resquicio de duda, por lo tanto, de que la tenemos, de que aquello es así. El último paso es realizarlo, lanzarte, salir de la rampa de despegue que te has puesto. ¿Para ir dónde? Y entonces dicen al vacío. Lo que en budismo llaman vacío. Mahaprajñaparamita te lleva a hacer el salto, a salirte de la formalidad. Ya no estamos dentro de la formalidad. Hace saltar la formalidad al vacío. Por tanto, las argumentaciones, como esto del vacío es informulable, no tiene ninguna forma, como es así, en todas las argumentaciones de Buda o pondrá más el énfasis, o todo el énfasis, en describir ese uno y no ese uno, ese uno y no ese uno, como máximo dar algunas pinceladas de ese 2 para que puedas lanzarte a lo que ellos llaman vacío. Porque claro, si lo empieza a formular y decir, ese sí, es asá, le doy la vuelta así, ves qué bonito, ves que no sé, lo estamos otra vez enmarcando y no estamos dentro de ese término. Enmarcar es siempre estamos dentro del término de la formalidad. Pero él pide hacer el salto, salir. Por lo tanto, lo que es caracterización de ese 2 no puede hacerlo. No habrá, siempre deja libre de formulaciones. Pero veremos que después hay algunas pinceladas para que podamos intuir, para orientar la búsqueda. Por lo tanto, ese 2 no puede describirlo, es un término que no tiene investiciones, solo puede hablar de ese 2 negando a ese 1. Como hace el juego semiótico, negando a ese 1 se está resaltando automáticamente ese 2. Máximo, y esto también es si leéis cosas budistas, se habla mucho de que cuando intenta hablar de ese 2, y sabiduría, pero no es esto. El bodhisattva no es. El vacío no es. Las formas no son. Siempre no es esto, no es esto, no es esto ni lo otro. Ni esto ni lo otro. No puede quedarse enganchado y esto lo vigila mucho, por lo tanto es muy didáctico en este aspecto, lo resalta mucho. No puedes quedarte enganchado. Si sigues a fondo las afirmaciones budistas no puedes engancharte a ninguna formulación. Por tanto, al hablar de ese uno y la negación de ese uno, está hablando del mundo articulado, del que construimos, del que vivimos, y con las argumentaciones y razonamientos que hace, y llevándonos por los vericuetos, hace posible que nos salgamos de los conceptos y representaciones ya lanzándonos fuera. Bueno, aquí pongo, resumiendo, se presentan dos opciones claramente contrapuestas. Para hacer la negación, para hacer la transformación hay que negar una, y al tratarse de un sistema binario, al quedar negada una, implica la otra opción. Una vez visto esto, el último paso ya no es formal, sino que es cualitativo. Bueno, más o menos eso es sencillo el esquema, un poco difícil de explicar, pero bueno, después acaso, y sé.
contestaría las preguntas. Y ahora vemos, seguramente hay más y mejores, bueno, no seguramente más, no, hay muchas más, pero seguramente hay mejores. Yo he cogido algunas y algunos extractos, trozos de sutras, para ver cómo, si en realidad lo que se hacía en el sutra era hacer este juego, esta argumentación formal, si seguía el juego formal. Lo que está en cursiva es lo que está, el escrito, sí. Dice, no hay sabiduría que alcanzar, ni alta perfección, ni bodhisattva, ni pensamiento sobre la iluminación. Sabiduría, iluminación, es donde ellos, donde quieren llegar. Cuando al oír esto un bodhisattva no se aturde, ni cae en ningún tipo de ansiedad, realiza la verdadera sabiduría. Bueno, pues aquí está describiendo la contraposición. Teniendo en cuenta el eje común de modo de vida, se contrapone el modo de vida centrado en el ego, por tanto, un mundo de entidades en el que hay individualidades, sujetos y objetos, por tanto, hay sabiduría, hay algo que alcanzar, hay una perfección, hay iluminación, incluso bodhisattva. Bueno, pues frente a esto, el modo de vida silenciado, con el ego silenciado. Por tanto, donde no hay ego, ni entidades, ni sujetos, ni sabiduría, ni bodhisattvas. No hay sabiduría que alcanzar, ni alta perfección, ni bodhisattva, ni pensamiento sobre el mundo. Por tanto, vemos claramente que de ese 2 solo se habla negando ese 1, y al negarlo radicalmente se induce a optar por ese 2. Otro, si un bodhisattva realiza la ausencia de sí mismo de todas las cosas, el Tathagata le llama verdaderamente bodhisattva. ¿Qué es la ausencia de sí mismo? La ausencia de sí mismo de todas las cosas es no ese 1, sin entidades, sin sujetos, sin objetos. Esto es vivir con el ego silenciado, que es ese 2. A quien lo ha realizado se le llama verdadero bodhisattva, es un maestro. Otra famosa también del budismo, no existe otra forma que la vacuidad, ni otra vacuidad que la forma. Ya vemos que está jugando para que no te puedas nunca agarrar a ningún concepto, ni forma, no es ni forma ni vacío, pero no es vacío, pero tampoco es forma. Sería el equivalente de todo es vacío y vacío es forma, sería esto, Equivale a decir que no existe forma alguna autónoma de la vacuidad. Cualquier forma, cualquier entidad, la niega como tal. Es no forma. Y siendo no forma, implica el vacío. No hay posibilidad de concebir ni caracterizar a la vacuidad. Se está apelando a la cualidad para intuir de lo que se está hablando. Es aquí, no se puede acabar de razonar esto. Te puede, vale, no hay formas, vale, todo es vacío, sí. Pero una vez llegado allá, ¿qué es esto? Pues la otra parte de la afirmación, ni otra vacuidad de la forma, equivale a la afirmación también budista, bueno, de que el vacío, todo es vacío y el vacío es forma. El vacío budista, bueno, ya lo hemos dicho, no es algo metafísico, ni detrás ni encima de la forma. No estamos hablando de este vacío, No hay vacuidad más que en las formas. No, tampoco está impeliendo a salir del mundo real, Ojo. Esto es aquello. Y no es otra entidad fuera de esto. Esto es aquello. No hay vacuidad más que en las formas. Y si nos apartamos de las formas, nos apartamos de la vacuidad. No hay acceso ninguno a la vacuidad si no es en las formas, porque no hay dualidad alguna, no hay frontera, ninguna frontera ni ninguna entidad. Entonces nuestra lengua y nuestras posibilidades expresivas no son aptas para hablar de eso. Por lo tanto, esto está bien dicho, no podemos con la lengua llegar a explicar lo que es esto. La lengua nos continúa marcando dentro de la formalidad y él está pidiendo un salto más cualitativo, no podemos. Pero como solo tenemos la lengua, pues tenemos que comunicarnos. Está dando pistas para que podamos saltar. Incluso en esta afirmación de todo es, no existe otra forma que la vacuidad ni otra vacuidad de la forma, incluso se supera, bueno, está claramente aludiendo al vacío, se supera la contraposición de ese 1 y ese 2, ya no hay ni contraposiciones, ya que tanto el ego como el vacío de ego no son entidades tampoco, esto hemos dibujado como ese 1 y ese 2, no hay que tomarlo como entidades, son vacío, es una no dualidad. Bueno, y más, no sé si hace falta hablar mucho más de esto. Si acaso al final vemos algún ejemplo de cómo intenta caracterizar ese 2, pero solo sugiriendo alguna imagen. En su lecho de muerte, según la tradición, Buda pronunció sus últimas enseñanzas
cuando sus discípulos estaban a su alrededor ya, en fin, tristes y llorando porque se iban, y le preguntaban, bueno, pues dinos algo, a menos que cuando ya no estés, dinos algo que nos sirva para encontrar refugio, consuelo. Y él dice, en lo sucesivo y después de mi partida, solo vosotros seréis vuestro propio refugio. Las enseñanzas serán vuestro refugio y no tendréis otro refugio. Vale, ¿qué está aludiendo aquí? No está aludiendo, si os fijáis, a ninguna forma concreta. No está aludiendo a ninguna autoridad que esto, lo que diga este va a misa. No. No está aludiendo a ninguna norma. No está aludiendo a ninguna regla. Dice, la verdad, lo que me estáis pidiendo, es un reconocimiento interno, es cualitativo y no obedece a ninguna norma. Vosotros tendréis que ser vuestro propio refugio. Vosotros tendréis que tener la cualidad necesaria para saber dónde os apoyáis. La cualidad reconoce la cualidad y reconociéndola se realiza. Vale, es un intento de caracterizar ese dos como un refugio, es una idea, pero no es un refugio tampoco, hablando. Otros pasajes, ¿no? Montado sobre la barca del conocimiento, hablando del Bodhisattva, que es el que guía a la gente a la iluminación, digo, montado sobre la barca del conocimiento, guía al nirvana a todos los seres. Grande es la barca, inmensa, como la inmensidad del espacio. Los que viajan en ella son conducidas a la seguridad, placer, felicidad. Es una manera también de intentar llevar como una barca a una seguridad, a una placer y felicidad. Pero ojo, no te quedes con la palabra, lo que significa la palabra. O a veces también, una luz más brillante que el sol, o en tranquilidad y oscuridad de la noche todo aparece como si fuese de día. O una vez dejes de aferrarte y dejas que las cosas sean, estarás en paz, estés donde estés. Si lo dudas, nunca podrás percibirlo. Esto es otro, como que a medias tintas no va esto. Si lo dudas, nunca podrás percibirlo. Y antes en el primero he dicho, cuando el Bodhisattva no se aturde, no tiene miedo, no tiene tiempo, apuesta por aquello, entonces encuentra la felicidad. Vale, otra cosa es que los maestros también afirman que esto está implícito aquí, ¿no? Que todo el canon, todas las... a la página 8. Todo el canon no es más que prosa, que todos los sutras apuntan solo a una mente clara que discierne y que la comprensión aparece entre... sí, esto es porque otros... Discutir sobre la verdad, la sabiduría perfecta, el vacío, es ignorar que el absoluto es sutil, profundo, difícil de conocer y pleno de sabor único. Entonces, desde este punto de vista, dice, bueno, pues vale, todas las escrituras, todas las grandes palabras, digamos, solo no describen nada, están apuntando, solo para discernir, para que se comprenda. Hay que entenderlo, a qué apuntan, entre líneas. Entonces dice, ¿para qué discutir? Vale, es verdad también que el budismo tiene métodos y tiene disciplinas y claro, esto sí, todo. Pero hay que tener en cuenta que todo está, es como cualquier método, ¿no? Si te coges al método de que lo es, no te lleva a la cualidad. Los métodos todos, desde seguir lo que ellos llaman la ley del Dharma, sentarse a meditar, prácticas corporales, seguir disciplinas, todo esto nos sirve más que para el intento, procedimiento, pero nunca es un fin. Vale. Los argumentos, otra cosa, los argumentos que hacen servir para pasar de S1 a no S1, estamos hablando de que está partiendo de una realidad que construimos desde el ego, ¿no? Digamos, y entonces él intentará razonar para no para construir otra realidad, mucho mejor, no, es para deconstruir esta construcción que él dice que nos hemos hecho, para deconstruirla. Solo deconstruyéndola hacemos resaltar la otra, pero ojo que no es para construir otra realidad mejor. Vale.
Vale, entonces, ¿qué pasa una vez visto todo eso? ¿Por qué, no? El estudio, o por qué este estudio. Pues pensamos que en las sociedades actuales, que ya hemos dicho que son de conocimiento, de cambio continuo, necesitamos más que nunca esta cualidad humana profunda. Y además necesitamos, para que pueda funcionar, un cierto número crítico de personas con cualidad humana profunda. No podemos ser un nulos. Para que pueda fructificar. Y sabemos que estas sociedades viven de la creación continua, del cambio continuo, son dinámicas y están en continua transformación, tanto en sus modos de vida, de organizarse, de vivir, de valorar la realidad. Por lo tanto, todo tiene que ser libre para moverse y crear, y poderse mover. Esta movilidad ha de extenderse a todos los campos. Evidentemente el del conocimiento, que se está moviendo, pero también hay que poderlo extender, esta movilidad, a los valores, a la moralidad, a la manera de vivir, de organizarse. No puede haber nada fijado. Por tanto, considerábamos que poder entender la estructura profunda de los procedimientos de iniciación espiritual, como puede ser poder entender qué estructura profunda están escondiendo, están vistiendo, de una cierta manera, era o es un método adecuado, si lo sabemos encontrar, es un método adecuado a las sociedades actuales. ¿Por qué? Porque no estamos intentando fijar nada. Estamos sumergidos dentro de esta sociedad cambiante, ayudamos a hacer, o hace, hombres de cualidad humana profunda, sin nada, sin ninguna formalidad, pero que se hacen hombres de cualidad humana profunda, necesaria para poder crear los proyectos que continuamente tienen que estar creándose. Por tanto, para poder funcionar mejor estas sociedades, ya hemos dicho antes, tenemos que crear los proyectos continuamente, proyectos para ver cómo nos organizamos en el barrio, cómo organizamos nuestra familia, cómo organizamos la sociedad, cómo organizamos. Pero estos proyectos que creamos tienen que tener cualidad humana, si no, esta sociedad no va a poder funcionar. ¿Cómo creamos estos? Siendo hombres de cualidad humana. Por tanto, este sería un método, porque no hace servir mitos, no hace servir creencias, hace servir razonamientos. Con razonamientos se puede hacer entender a los hombres de estas sociedades cómo hay que proceder para ser hombres de cualidad humana profunda. Si uno lo llega a entender, puede adquirir esta cualidad humana, puede llegar a ser una persona de cualidad humana profunda, creará proyectos de cualidad humana. Proyectos colectivos, ¿vale? Por tanto, lo que estamos haciendo es, por un lado, intentar que los proyectos concretos que se tengan que hacer sean de cualidad, y por otro lado tendremos que construir también procedimientos que funcionen colectivamente también, para poder reconocer y cultivar esta cualidad humana profunda. Por lo tanto, estos procedimientos ya no son proyectos. Los procedimientos para cultivar la cualidad humana profunda no son proyectos, es un no proyecto. No puede quedar enmarcado, no puede quedar este proyecto, mira. No. Tiene que ser un procedimiento para poder reconocer esta cualidad humana donde está. Pensamos que las grandes tradiciones de sabiduría de la humanidad han sido siempre lo que han pretendido hacer personas de cualidad humana profunda, y lo han hecho desde su cultura, desde el tiempo donde se expresaron, donde se practicaron, lo han hecho, y que allá está dicho y hecho de una cierta manera. Lo que hemos intentado hacer es ver, y además concretamente en el budismo, precisamente porque es conceptual y es muy esquemático y no es mitológico y no es de creencias, intentar saber qué formalidad se estaba jugando, porque pensamos que sabiendo la formalidad podríamos pensar procedimientos sin quedarnos fijados a ninguna creencia, ni necesidad de que seamos budistas, ni necesidad de que seamos ecologistas, ni necesidad de que seamos nada, suficientemente flexibles
suficientemente libres como para ser de cualidad humana profunda y poder crear los proyectos adecuados. Pero libres de los proyectos, tampoco, los proyectos tampoco son, sino que podemos ir. Bueno, esto no sé si se ha entendido, pero la pretensión un poco del estudio. Complemento un poco lo que dice la Montse. En realidad lo que estamos intentando estudiar este verano es saber cómo que en las sociedades actuales no podemos utilizar mitos, ni narraciones, ni personajes divinos que te dicen cómo llegar a la cualidad humana profunda. Lo que estábamos estudiando es ver cómo se podía utilizar la razón para inducir al cultivo de la cualidad humana profunda. Y por lo tanto, se ha intentado, y la Montse se ha dedicado a eso, se ha intentado ver cuál es el esquema formal para introducir con razones esa dimensión. Y nos pareció que el budismo, por lo desnudo que es, de mitos, de creencias, etc., podía ser un lugar adecuado para encontrar esa estructura. Y curiosamente esa estructura es la estructura elemental de la significación, del Greimas. Y es lógico que sea así, porque es un procedimiento formal para introducir la cualidad, por tanto, por procedimiento hablado para introducir la cualidad. Y después, repasando otras tradiciones, resulta que todas las tradiciones, no las religiones, las tradiciones que quieren introducir en la cualidad humana profunda, en la gran espiritualidad, utilizan este esquema y nada más que este esquema. Siempre. Las religiones utilizan el esquema actancial, pero cuando quieren introducir en la mística, utilizan este esquema y nada más. O sea, el esquema es enormemente simple, es coherente con la estructura de hablantes y muestra que no se requiere ningún tipo de creencias, ni narraciones sagradas, ni personajes sagrados, ni nada para introducir en esa dimensión. Con tal de que se haga eso, poner una contraposición de dos modos de vida, una apoyada en la concentración y otra en el silencio de la concentración. Entonces los maestros que dicen Jesús también calla este modo de vida, silenciando por completo la concentración y por tanto el deseo, etcétera, etcétera, y eso implica que tengas acceso a la alternativa. Pero, como ha remarcado insistentemente la Montse, no quiere decir que la formalidad te conduzca. La formalidad te pone en el disparadero, delante de la salida del toro. Tú tendrás que apañarte con el toro por tu cuenta, porque, al fin y al cabo, este es un procedimiento, es metódico y es formal. Y la cualidad humana profunda está más allá de toda formalidad, ¿no? Y queda ese paso que entonces el budismo y otras tradiciones lo que hacen es sugerirlo con imágenes, con argumentos, lo que sea, pero es sugerir que tú puedes acceder a esa dimensión. Entonces nos resulta extraordinariamente interesante tener por un lado el esquema formal que debe cumplir todo sistema de valores para crear un sistema de valores colectivo y el esquema formal para introducir en la cualidad humana profunda. Utilizando argumentaciones, que entonces queda claro que nosotros ahora en la sociedad actual no tenemos que estar sometidos a las argumentaciones que hace el budismo, ni a las que hace el Vedanta, ni a las que hace las tradiciones teístas, sino que tenemos que argumentar con argumentos adecuados a la sociedad en que estamos, pero sabemos cómo se puede introducir. Eso es, digamos, es el método. Después, claro, todas las tradiciones tienen estrategias para conducir y tácticas, y esas tácticas serán ponte, siéntate a meditar, pero eso son tácticas. Y se pueden utilizar esas u otras, ¿no? Entre ellas, la lucha por los pobres, ¿no? Son
son tácticas y las tácticas las podemos inventar nosotros, ¿no? Lo que pasa es que estudias las tradiciones y recoges la infinidad de tácticas que hay. Muchas de ellas son perfectamente heredables y utilizables con pequeñas modificaciones. Por lo tanto, el estudio este ha sido enormemente interesante y creo yo que enormemente importante para ver cómo las cosas más grandes en realidad tienen esquemas muy sencillos. Un momento.